Hoy podría ser despachado a la sala del Senado la reforma al sistema político. Ese es uno de los temas que queremos conversar con nuestro invitado, que es el senador PPD, Pedro Araya, quien además es integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, y le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, comenzamos conversando respecto a esta iniciativa. Hay otros temas que queremos abordar, pero está este proyecto de reforma al sistema político. Se suponía que podría ser hoy día despachado. Hay una moción de senadores que ha avanzado en su tramitación, pese a las diferencias que hay con el Ejecutivo, que quiere presentar un proyecto en forma paralela. A ver, ¿en qué están esas conversaciones, senador? A ver, la Comisión de Constitución prácticamente ya tiene despachado este proyecto, falta resolver un tema relativo a la fusión de partidos políticos. Es una reforma que es bastante modesta, que probablemente no ataca el fondo de los problemas que tiene hoy día el sistema político, sino que dice más bien respecto de cómo generar un poco más de orden en el Congreso. En ese sentido, se establece que, por ejemplo, los parlamentarios que son electos por un determinado partido político o los independientes que fueron elegidos por un partido político van a permanecer en el partido político y en el caso de renunciar van a perder el escaño parlamentario. Asimismo, también se establece que un parlamentario que ingrese a un determinado comité tiene que mantenerse durante toda la legislatura en ese comité parlamentario porque de renunciar también pierde el escaño. Esas son como las grandes modificaciones, así como también poder establecer criterios respecto de la elegibilidad y respecto de la vigencia de los partidos políticos. ¿Cuán necesaria o importante es esta reforma a su juicio, senador? O sea, sin duda es una reforma importante, pero yo me atrevería a decir que no es la más importante de reforma al sistema político. Esta reforma, a mi juicio, lo que busca más bien es resolver un problema que tiene hoy día en general cualquier gobierno, que lo venimos viendo desde probablemente la época de la presidenta Bachelet, que tiene que ver con el desorden que hay al interior del Congreso y con la fragmentación que se ha ido generando, sobre todo en la Cámara de Diputados, por la numerosa existencia de partidos políticos que tienen una mínima representación parlamentaria, lo que muchas veces hace difícil alcanzar acuerdos. Entonces, en ese sentido, esta reforma justamente lo que busca, lo que apunta es a un fortalecimiento de los grandes conglomerados que no necesariamente va a significar una solución al problema. Yo creo que los problemas que tiene el sistema político chileno son mucho más estructurales. Y además, hay que decirlo, esto se hace cargo de una parte del problema que probablemente es la más vistosa, que es el Congreso. Pero cuando uno recorre la región, por ejemplo, el caso que yo soy senador por la región de Antofagasta, esta misma fragmentación se da a nivel de consejo regional y de consejos municipales. Y en eso no estamos introduciendo ninguna norma que efectivamente permita poner orden en los gobiernos locales. Mm. El gobierno dijo que va a presentar su propio proyecto en paralelo a esta reforma al sistema político. No ha sido tan bien recibida recibido ese anuncio que hizo el ministro Elizalde. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que pasa es que las declaraciones que hizo el ministro Elizalde el día de ayer fueron bastante poco felices y de hecho al inicio de la sesión de la Comisión de Constitución el día de hoy explicó cuáles fueron sus palabras. Lo que el Ejecutivo está pensando es presentar más bien un proyecto complementario que tiene que ver con otros temas que no aborda esta reforma, que dice en relación con, por ejemplo, las normas para la creación y mantención de la vigencia de los partidos políticos, las normas sobre financiamiento electoral de los partidos y ellos van a insistir en otros temas que les parece importante, como son las órdenes de partido. En ese sentido, el ministro hoy día explicó que el proyecto que ellos van a presentar es un proyecto que es complementario al que se está discutiendo hoy día en la Comisión de Constitución y que en ningún sentido va en una dirección contraria a lo que ya ha aprobado la Comisión. Así ¿Está que a por cargo, eso entonces vamos, está a favor usted eso, de esa iniciativa gubernamental? lo que pasa es que estamos por analizar qué es lo que va a proponer el gobierno, porque tiene razón el ministro en decir que hoy día hay verdaderas pymes de partidos políticos que se generan, porque al haber financiamiento público para el funcionamiento de los partidos, hay muchos partidos que se constituyen, que no tienen representación parlamentaria y que eventualmente pueden tener financiamiento para las campañas o para su normal funcionamiento en el día a día. Y en ese sentido, lo que el Ejecutivo va a proponer son normas respecto de los requisitos para constituir partido, los requisitos para mantener la vigencia de ese partido y la forma en cómo se va a acceder efectivamente al financiamiento público a los partidos políticos. ¿A usted qué es lo que no le gusta de esta iniciativa? Porque hay De muchos la, parlamentarios que han dicho lo de las órdenes de partido, umbral del 5%, por ejemplo. o sea, a mí lo que no me gusta es las órdenes de partido. Yo creo que los parlamentarios deben tener la libertad de votar según lo que es su leal saber y entender o la formación que pueden tener en determinados temas, que pueden ser contrarios eventualmente a lo que esté planteando un partido político en determinado momento. Creo que el tema de que se está planteando respecto de poder generar ciertos criterios para que se produzca la elegibilidad de los parlamentarios y a partir de eso dejarlos, por ejemplo, en el caso de un independiente que postula en un subpacto de partido,
amarrado a cierto partido creo que no es conveniente porque hay que tener presente lo siguiente, si hoy día probablemente un parlamentario se elige en una confluencia de factores, donde uno de los factores es representar a un partido, pero probablemente lo que más pesa a la hora de votar son las características personales que tiene la persona que es candidato, el trabajo que ha realizado cuando está en un cargo, el aprecio que tiene por lo que hace por la comunidad. Entonces, no necesariamente lo que prima al momento de votar es el partido político. Si uno quisiera avanzar hacia un sistema donde la fortaleza fueran los partidos políticos, la forma de elección debiera ser distinta y no como tenemos hoy día para elegir alcaldes, concejales, parlamentarios, sino sería un sistema electoral distinto que es otra discusión. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho cómo ha quedado el sistema, porque en la práctica se está tratando de crear artificialmente una camisa de fuerza en orden a los partidos políticos. ¿Cree usted que tendremos proyecto durante esta administración? No está fácil ahí, como decía, no están todos los partidos de acuerdo, algunos obviamente podrían desaparecer. Yo creo que esto no va a ser de fácil resolución. En el Senado ha costado construir un consenso y por eso, como te decía al principio, esto es una reforma bastante modesta, no es una reforma estructural del sistema político. Pero probablemente esta reforma naufrague en la Cámara de Diputados porque si se aplicara la norma que se está proponiendo en el Senado, varios partidos que hoy día están en la Cámara de Diputados van a desaparecer y como consecuencia de ello no van a poder tener candidatos a las elecciones parlamentarias, de alcaldes, concejales y gobiernos regionales. Entonces, claro, probablemente la discusión en la Cámara de Diputados va a ser mucho más trabada da la mayor fragmentación que hay en la Cámara. Claro, y usted lo decía también, esta posibilidad de llegar a acuerdos, la dispersión de votos, gente que renuncia a un partido para sumarse a otro, que ha pasado por 3 o 4 partidos, incluso hay algunos casos, y el desorden que se genera especialmente en la Cámara Baja. Es que exactamente, ahora yo lo vengo diciendo hace mucho rato, este proyecto probablemente no va a resolver el problema y probablemente lo termine incrementando, porque claro, una persona que es elegida parlamentaria por un partido político que no puede renunciar, no necesariamente está obligado a seguir las instrucciones que le dé el partido, que le dé el comité, entonces puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Y además esto hay que además señalar lo siguiente, si yo también creo que ha faltado un poco de talento respecto de cómo se conducen las relaciones con el Congreso y sobre todo con con la Cámara de Diputados. Porque claro, yo creo que efectivamente no se han generado consensos suficientes a partir de determinadas propuestas que se pueden hacer. Y probablemente algo que ha hecho históricamente cualquier ejecutivo es tratar de pirquinear los votos en la Cámara o en el Senado, termina trayendo este tipo de consecuencias, que al final del día lograr los acuerdos se vuelve mucho más costoso producto de las mismas malas prácticas que ha tenido el Ejecutivo para conseguir votos en determinados proyectos. Entonces, Claro. por esto vuelvo a insistir, yo creo que la reforma al sistema político es una reforma necesaria, es mucho más estructural de lo que plantea este proyecto. Mm. Y además en año electoral es bien difícil poder avanzar en algunas iniciativas, todo se va ahí polarizando también. ¿Cómo están las cosas en el oficialismo, especialmente con las postulaciones de la ex ministra Toá, de Paulina Bodanovich, PPD, PS? ¿Eran una hermandad, son una hermandad? ¿En qué están las cosas ahí, senador? Ahora, yo creo que efectivamente estamos en un escenario bastante complejo. Mi impresión es que fue un golpe bastante duro que el Partido Socialista levantara a Paulina Bodanovich como candidata y no apoyara directamente a Carolina Toá, porque históricamente el Partido Socialista y el PPD han sido primos hermanos que se han apoyado mutuamente en distintas elecciones con candidatos presidenciales. Y creo que estaba la secreta esperanza por parte del PPD y sobre todo de Carolina Toá de que los socialistas tuvieran un gesto hacia ella y haberla proclamado como candidata de este conglomerado para poder enfrentar las primarias. Ahora, dicho eso, me da la impresión de que las primarias de la centroizquierda van a ser bastante competitivas y ofrecen una ventaja que hoy día no tiene la derecha, que muestra un amplio espectro de personas que podrían representar un conjunto de ideas. Yo, en lo personal, creo que más allá de la persona, o sea, hombre o mujer que sea elegido como candidato presidencial de la centroizquierda, lo que tiene que construirse en este tiempo es una base común de ideas, de trabajo y una propuesta común que presentarle al país con mira a la elección presidencial. Y lo peor que nos podría ocurrir en este sentido es tener el mismo problema que tuvo el presidente Gabriel Boric, que al final del día va a una segunda vuelta y tiene que juntarse con el socialismo democrático sin que hubiera existido una compensación previa, acuerdos previos respecto a cuáles eran las líneas comunes que teníamos para enfrentar los desafíos que tenía el país. Entonces, yo espero que este proceso de primaria sirva para consolidar una base común y un trabajo común que ofrecerle a los chilenos y chilenas en la próxima elección presidencial. Pero lo que vemos hoy día, senador, son declaraciones entre Bodanovich, entre Toá, Paulina Bodanovich, que dice que el PP la quiere dejar como la mala de la película, la propia Toá dice que si estás en el gobierno asume y no te hagas como que no eres parte de esto. Es complejo eso, cuando usted mismo decía, han sido partidos tan unidos siempre.
Es que por eso yo justamente creo que, claro, en la primaria, en el interior de la centro izquierda va a tener mucho de este condimento, mucho probablemente de estos dime y direte que van a ir generando polémica, pero yo vuelvo a insistir, creo que lo central de la primaria, más que el candidato, es generar la base común. Porque si nosotros tenemos una base común de ideas, de líneas que queremos presentarle al país, de cuáles son nuestros mínimos, cuáles son nuestros máximos, qué pretendemos, probablemente va a ser mucho más fácil limar las perezas que se van a suscitar durante la campaña y que son propias de todo proceso electoral. O sea, por ejemplo, todo este dime y direte que tiene Paulina con Carolina, si es que no tenemos una buena base común, va a ser muy difícil de superar una vez que pase la primaria. Entonces, por eso lo Claro. que hemos insistido, tanto ella como presidente del Partido Socialista, Jaime Quintana como presidente del PPD, de que los presidentes de partidos, los distintos partidos puedan armar esta base común en la primaria de forma tal de que todas estas, por decirlo, frases anecdóticas que aparecen en la campaña sean superadas por un proyecto de trabajo. ¿Y a usted qué le parece esta postura que ha adoptado Paulina Bodanovich de criticar al gobierno o tratar de alejarse de esta administración? Es que yo creo que en eso Paulina no puede desconocer que hoy día probablemente quienes tienen mayor representación en el gobierno y tienen los mayores cargos de responsabilidad son militantes del Partido Socialista. Entonces, claro, uno entiende que cuando uno es candidato, y sobre todo en el caso de las presidenciales, si quieres generar una diferencia respecto del gobierno que está ejerciendo el poder en este minuto, tiende a hacer esta diferencia, pero hay un hecho que es indiscutible. Hoy día la mayor presencia del gobierno es de militantes del Partido Socialista, y eso es algo que basta mirar partiendo por el Ministerio del Interior. Entonces, es muy difícil que se logre generar esa situación de que el Partido Socialista no pertenece al gobierno o que se quiere desmarcar de ciertas políticas que está implementando el gobierno, sobre todo cuando esas políticas son impulsadas fuertemente por ministros que son socialistas. Mm. ¿Cree usted que hay posibilidades de conversar entre Toá y Bodanovich y que termine una de las dos cediendo? ¿O ya Yo eso creo que ya todavía está hay, cerrado? no, yo creo que todavía hay un espacio hasta antes de la inscripción de la primaria donde efectivamente uno esperaría que Paulina y el Partido Socialista hicieran un gesto a Carolina Toá y terminaran declinando la candidatura para apoyarla a ella. Yo creo que tenemos un par de días todavía que es fundamental el manejo que pueda tener, sobre todo la directiva del PPD, en tener una conversación franca con los socialistas, de poder abordar cuáles son los reales escenarios electorales que se pueden presentar en el interior de la primaria. Claro, porque hay varios analistas que dicen, no sé cuáles son las diferencias o grandes diferencias entre ambas precandidatas, pensando en la dispersión de votos. Tal vez podría ser bien complejo o tal vez incluso grave que el socialismo democrático vaya dividido. Es que exactamente, yo creo que se corre un riesgo bastante grande en las primarias si el socialismo democrático se divide, porque cuando uno mire lo que va a proponer Paulina Bodanovich y lo que va a proponer Carolina Toá como candidatas del socialismo democrático, probablemente vamos a tener un 80-90% de convergencia en los temas que se van a proponer y en las propuestas. Entonces no va a haber una gran diferencia con, por ejemplo, lo que puede proponer Gonzalo Vinter o lo que puede proponer Janet Jara. Entonces, claro, eso puede llevar a que la votación del socialismo democrático se termine dividiendo y a partir de eso puede aparecer una figura que hoy día probablemente, si fuera solo Carolina Toá, no tiene posibilidad alguna de ganar la primaria. Mm. Esta decisión del PS, senador, de ir con Bodanovich a esta primaria, por lo menos hasta ahora, ¿cree usted que debilitó a la figura de Toá? Yo creo que sí, yo creo que lo debilitó porque siempre pensamos que Carolina Toá debía representar al socialismo democrático y al existir dos candidatos del socialismo democrático, claramente ella pierde un porcentaje importante de la votación de militantes del Partido Socialista que estaban disponibles a trabajar y a votar por ella en la primaria. Y ahí entonces, como usted dice, está la posibilidad de poder seguir conversando. Nombraba usted a Janet Jara, ex ministra del Trabajo, hoy día precandidata del Partido Comunista. En los últimos días ha habido una polémica en torno a declaraciones que ella ha realizado. Se ha escrito como un liderazgo popular entre candidatos acomodados y apuntó que falta calle en la conducción del país. ¿A usted qué le parece esa postura que adoptó Janet Jara? Eh, Yo creo que esto es parte de lo que es la lógica de una elección presidencial y la lógica de cómo los candidatos se definen y se diferencian de otro candidato. En ese sentido, claro, uno podría pensar que lo que dice Janet no debiera ser un tema probablemente en la campaña, pero ella efectivamente encontró un nicho, atendida su historia personal, su trayectoria política, de dónde hablar y no hablar probablemente desde lo que han sido las tradicionales élites políticas. Pero creo que esto es parte del diseño de campaña que ellos tienen para mostrar que ella es una candidata que viene de un sector distinto, que tiene una mirada distinta de cómo abordar los problemas, y yo no pasaría que esto fuera un gran motivo de conflicto al interior de la coalición. ¿No cree usted que falta calle en la conducción del país, como dice ella?
sea, yo creo que sí, yo creo que ha faltado calle en muchas cosas absolutamente. Sí, yo creo que es una realidad que efectivamente hemos tenido parte del gobierno del presidente Boric que no tenía ni idea de lo que tenían que hacer al momento de asumir determinados cargos y eso llevó a que se cometieran muchos errores. O sea, y probablemente buena parte de quienes acompañaron al presidente Boric al comienzo hoy día no están y asumió gente con mucha más experiencia, con mucha más calle, pero seguimos teniendo igual problemas en determinadas áreas, como son, por ejemplo, los gobiernos regionales o incluso en algunos ministerios. ¿Cuál ve usted el problema más complejo que tiene hoy día el país? Muchos dicen que es la delincuencia, que es algo que no ha logrado manejarse. Yo creo que son dos los principales problemas que tiene hoy día el país. El principal, por lejos, el tema de la delincuencia y la seguridad pública. La gente se siente insegura en sus casas, se siente insegura en sus barrios. Hemos visto cómo hoy día los chilenos están cada vez más encerrados en sus casas, no quieren salir. Y mientras no exista seguridad, es muy difícil que se puedan desarrollar las otras áreas, porque las personas no se sienten cómodas para poder salir, no se sienten seguras. Y este probablemente va a ser un tema que es complejo de resolver y que probablemente el próximo gobierno va a enfrentar los mismos problemas. Hoy día la criminalidad en nuestro país y en el mundo ha cambiado. Hoy día tenemos una criminalidad que es transnacional, con bandas que tienen hoy día el mismo o más poder de fuego que tiene el propio Estado, que mueven una cantidad de recursos importante. Entonces, tenemos una mirada distinta, con una institucionalidad del país que, si bien es cierto, durante el gobierno del presidente Boric se han hecho esfuerzos importantes por modernizar lo que es la persecución penal, todavía está muy atrás respecto a lo que ha sido la evolución del crimen, no solo en Chile, sino en Sudamérica y en el mundo. Entonces, va a seguir siendo el principal problema probablemente de lo que queda de la administración Boric y del próximo presidente que venga. Y lo segundo, el tema económico, que sin duda ha golpeado fuertemente. Todavía tenemos muchas pymes que no se ha logrado poner de pie de la pandemia, del estallido social, y que claramente están recién empezando a volver a caminar. Y obviamente el escenario internacional no es el más auspicioso y va a terminar afectando también la economía del país. ¿Por qué cree usted que no se ha logrado, pese a que ha sido el gobierno que, decía la exministra Tobá, más leyes han aprobado en materia de seguridad, no se ha logrado manejar este tema? Porque lo que pasa es que primero hay que decir que no hay una varita mágica para resolver los problemas de seguridad pública. O sea, el que diga que, mire, yo voy a ser presidente y a los 6 meses Chile no va a tener delincuencia está mintiendo, pues es imposible. Nosotros tenemos problemas estructurales serios en temas de seguridad. Podríamos empezar por lo siguiente. Tenemos una dotación absolutamente insuficiente de funcionarios policiales, de carabineros y de la PDI. Si uno dijera, y que además esto fue algo que hizo la presidenta Bachelet, hizo el presidente Piñera, y si el presidente Boris dijera mañana, sí, mire, ¿sabe qué? Nosotros nos comprometemos con 10.000 nuevos carabineros. Esos carabineros hay que formarlos, formar un carabinero son 4 años. Entonces, recuperar un nivel óptimo de dotaciones por lo menos va a ser un periodo de 10, 12 años a partir de ahora. Entonces, es un problema. Lo mismo ocurre con los funcionarios de la PDI. Si dijéramos, mire, necesitamos 5.000 nuevos funcionarios en la PDI, el mismo problema, la formación. No podemos seguir haciendo o no hay forma de tener buenos policías y hacer policías mármicos que estén en 2, 3 meses en la calle. El periodo de formación mínimo son 2 años, 2 a 4 años. Entonces, estamos hablando que hay un periodo de tiempo para alcanzar los niveles de dotación que se necesitan. Dos, tenemos un problema hoy día con las plazas carcelarias. Los recintos penitenciarios en Chile son recintos de muy antigua data. Probablemente el último recinto que se construyó es la cárcel concesionada Antofagasta y entiendo que un en Talca que se está inaugurando por estos días, pero que son obras que vienen de la época del presidente Lagos y del primer gobierno de la presidenta Bachelet. No se han construido recintos penitenciarios y cuando tú miras la estructura de los recintos penitenciarios, están pensadas para una criminalidad que es absolutamente distinta. No están pensadas para bandas como son, por ejemplo, la banda del Tren de Aragua, que son delincuentes que prefieren vivir al interior de la cárcel más que estar en la calle. Entonces, no tenemos, por ejemplo, una cárcel de alta seguridad con altos estándares para evitar los problemas y poder tener confinados a aquellos delincuentes más peligrosos, sino que hemos tenido que adaptar recintos penitenciarios que originalmente no eran cárceles de alta seguridad para transformarlo en eso. Entonces, construir una cárcel es un problema que puede demorar años. Y yo pongo el caso, yo soy senador por la región de Antofagasta, la ciudad de Calama tiene un tremendo problema. La cárcel de Calama es una cárcel muy antigua, está hacinada y está en el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza de Calama. Desde la época de la presidenta Bachelet, del primer gobierno de la presidenta Bachelet, se está tratando de construir esa cárcel. Pasó Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, vamos en el gobierno del presidente Boric y todavía no se ha logrado construir esa cárcel, a pesar de que se va a construir en las afueras de la ciudad de Calama. Entonces, claro, completar las plazas carcelarias va a ser muy complejo. Tres, tenemos un problema que yo creo que ha sido la gran deficiencia de los últimos gobiernos, que no estamos actuando suficientemente en prevención. Hemos optado nosotros por ir el lado más represivo, de más carabineros, leyes más duras, subir las penas,
pero hacernos cargo de la prevención, que es un tema complejo y que además es de un alto costo, ha sido mirado muy ameno. Hoy día los proyectos que se encargan, por ejemplo, de evitar que jóvenes entren al circuito delictual o salgan de este circuito, como son lo que se conocía como el programa 24 horas, tienen muy pocas plazas. Entonces tenemos un problema serio. Otros temas, o sea, yo soy senador por el norte y sabemos la vulnerabilidad que tiene la frontera para no solo el ingreso de extranjeros ilegales, sino también para el tráfico de drogas. Conversaba el fin de semana pasado con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Equios, y me comentaba cómo ha aumentado los decomisos de drogas que se está haciendo la Fiscalía Regional de Antofagasta en la frontera, producto de la permeabilidad que tiene nuestra frontera. Y esto no Claro. es un tema de decir, mire, vamos a mandar al ejército, es un problema que tiene que ver con la geografía del lugar. Y es un tema, aparte, senador, que se ha tomado la campaña, que lo que queda de aquí hasta el día de la elección seguramente va a seguir polarizando también o dividiendo algunos sectores respecto a las propuestas que haga cada uno de los candidatos y candidatas. Le queremos dar las No, así gracias por habernos... Dígame, no, sí. perdón, eso así, y además, y hay otro tema que además uno no puede, y con esto termino, que uno no puede dejar de lado. Hoy día el crimen organizado o la delincuencia son verdaderas empresas criminales que mueven una cantidad de recursos impresionante. Entonces, además también tenemos una debilidad en la estructura financiera en nuestro país respecto de cómo tener mejores alertas respecto de cómo se está moviendo el dinero de empresas del crimen organizado. Es cierto que se han aprobado leyes, pero todavía nos falta bastante que avanzar. Y, por ejemplo, ni hablar en si contamos o no con medidas o con herramientas para poder perseguir las criptomonedas. El seguimiento de la ruta del dinero, que es Así clave es. en todo esto que usted está diciendo, senador. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Gabriela. Buenas tardes. Chao. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.